palabra de Dios es relevante, es aplicable, ya que nos da revelación en las situaciones que estamos enfrentando hoy. Esta es historia, son eventos que están sucediendo, de hecho. Y podemos beneficiarnos de esto que está en la palabra de Dios para nuestro provecho en nuestra vida diaria. Vamos, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1, que nos habla acerca de lo que tenemos que saber, algo que tenemos que entender. Que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Verso 13 describe los tiempos finales en lo que estamos viviendo, que vendrán hombres malos, engañadores, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahora, el mundo en el que estamos viviendo está cambiando y cada vez se está volviendo más contrario, más antagónico a los valores de Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en este ambiente? Tenemos que continuar en las cosas que hemos aprendido de las Escrituras. Capítulo 4, verso 5. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Necesitamos continuar, persistir en las cosas en las que hemos sido enseñados. Tenemos que soportar algunas aflicciones, pero tenemos que seguir proclamando el Evangelio y el amor de Dios, proclamar la justicia de nuestro Dios en este ambiente. Verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, que todos oyesen. La esperanza que tenemos. Nosotros tenemos una voluntad para decidir si vamos a proclamar, si vamos a pararnos firmes, si vamos a continuar por la gracia de Dios proclamando el Evangelio, y entonces Dios nos va a fortalecer para que entonces el mensaje vaya a través de ti al mundo. Así que con esto en mente, con esta escritura acerca de cómo van a ser los días que siguen, quiero decirles que estos días ya están aquí. Estamos viviendo estos días de 2 de Timoteo capítulo 3. Así que vamos a ver lo que Cristo tiene que decirle a sus discípulos. Pero vamos a orar primero. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el centro de todo. Mientras todo cambia, mientras los eventos y las circunstancias cambian de año en año, tu palabra permanece para siempre. Tu palabra ha sido dada para nosotros de una manera que tu palabra siempre es relevante, siempre está a tiempo, siempre se aplica a los días en los que vivimos. Tu palabra nos habla hoy en día con claridad, con relevancia, tanta como cuando fue escrita, porque tu palabra es viva y persiste. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, porque es confiable. Así que, Señor, yo te pido que tu palabra vaya en tu poder, con claridad, con la claridad que necesitamos para entenderla y para llevarla a nuestros corazones y para que abran nuestros ojos y podamos ver y comprender cómo tu palabra habla acerca de las circunstancias que vamos a enfrentar el lunes en la mañana.
Te pedimos, Señor, que esta palabra sea viva en nuestro corazón, en nuestra vida. Danos convicción, que pongamos atención al pecado que hay en nosotros y que podamos hacer algo al respecto, Señor. Te pido, Señor, que tú aumentes nuestra fe y nos des la fuerza en nuestro espíritu que necesitamos. Te pido, Señor, que le des poder a esta iglesia para ir con el Evangelio, con las buenas nuevas y estar firmes en la verdad y que no tenga miedo, Señor. Necesitamos tu poder, necesitamos tu valor, necesitamos ser llenos del temor de Dios. Y te pido, Señor, que nos muevas en esa dirección. Rendimos nuestra vida a ti, Señor, para tu gloria, para tu honra. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 11. Y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Recordamos la semana pasada, estudiamos acerca de aquellos escribas y fariseos que repetidamente Cristo les dijo, ay de ustedes por su fracaso, porque ustedes fueron llamados para dirigir un pueblo y han fallado, han fracasado en esto. Entonces, después de esto, el verso 53 dice, Jesús hubiera continuado diciéndoles lo que él tenía que decir, pero entonces los fariseos contraatacaron y empezaron a interrumpir. Estuvieron buscando la oportunidad para acusar a Jesús. Había oposición y ellos empezaron a buscar la excusa perfecta, la acusación perfecta contra Jesús para poderlo crucificar. Ellos estaban enojados, pero Jesús estaba llamando la atención de su hipocresía, porque sus corazones no habían sido expuestos. Los fariseos no querían que Jesús los expusiera su pecado y expusiera la realidad de su corazón. Estos fariseos y escribas estaban sentados hipócritamente con Jesús y criticándolo de que no se había lavado las manos. Y estas personas ni siquiera habían empezado a comer, pero ya estaban enojados. Ya se había arruinado la comida ahí. Imagínense esta situación muy, muy negativa. En lugar de estarse oponiéndose al Señor, estos hombres deberían de haberse arrepentido y confesado su pecado, admitir su hipocresía, admitir que estaban equivocados y pedirle a Dios que cambiara su corazón. Pedir, Señor, ten misericordia de mis pecados. Pero en lugar de esto, los fariseos empezaron a atacar a Jesús por confrontar su pecado y empezaron a buscar entonces el contraataque, buscar alguna ocasión de acusar a Jesús. Y la verdad es que esto se encuentra muy a menudo en nuestro mundo. Cuando alguien nos dice algo justo, nosotros pensamos que él es el villano por exponer el pecado. Intencional o inintencionalmente sucede. En lugar de confesar nuestro pecado, en lugar de arrepentirse, buscas el contraataque. Cuando alguien sugiere que tal o cual práctica es pecaminosa, bueno, entonces ellos contestan, no, pues eres un intolerante, tienes una mente cuadrada. Buscan el contraataque en lugar de arrepentirse. Por ejemplo, el
la homosexualidad, el aborto, el sexo antes del matrimonio. Eso es pecado delante de Dios. Pero la gente reacciona de la misma manera que los fariseos reaccionaron aquí. Todo esto es inmoral y es pecaminoso delante de Dios, pero las personas van a buscar cualquier oportunidad para desacreditar, cualquier oportunidad para voltearles el escenario. No están interesados en oír la verdad. Lo único en lo que están interesados es desacreditar a Jesús. Jesús tenía este grupo de seguidores que estaban muy interesados en la verdad. En nuestro mundo de hoy en día vemos que hay un grupo de personas que están interesados en Jesús. La gran mayoría no están interesados, pero hay este pequeño grupo. Es por eso que estamos aquí, para buscar que Dios nos guíe, que Dios nos dirija. Lucas capítulo 12, capítulo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Tal vez los discípulos no se habían dado cuenta, pero aquí estaban en peligro, porque estaban rodeados de personas que no querían escuchar la palabra de Dios. Pero Jesús estaba aquí enfrentando a estas personas que estaban criticando a Jesús. Jesús les dice en Lucas 11:29 que esta generación era malvada, demandaba señales, pero señales no les iba a ser dadas sino la señal de Jonás. Sigue diciendo en el verso 31, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí que más que Jonás en este lugar. Así que, de seguro, en esta multitud había muchos que no tenían una buena actitud con Jesús. Era gente infeliz. En esta multitud había esta gente que necesitaba arrepentimiento, necesitaban un Salvador. Estaban interesados en ser entretenidos con milagros. O estaban interesados en la comida milagrosa que Jesús les daba. Pero estos fariseos lo único que quieren es desacreditar a Jesús. Y entonces se estaba volviendo peligroso ser un cristiano, ser identificado con Jesús, porque los líderes están buscando la muerte de Jesús, están oponiéndose a Él. Así que lo que en el principio parecía algo bueno, parecía algo popular, ser seguidor de Cristo, ahora está cambiando. Ahora es una posición muy incómoda ser cercano a Jesús, porque ahora la situación política de Jesús está cambiando. Los líderes religiosos están tratando de encontrar algún error en Él para matarlo. La presión está creciendo y ahora ya no es tan seguro ser amigo de Jesús. Y esta presión
ante esta presión, algunos de sus seguidores van a negar a Jesús. De hecho, sabemos la historia, cómo Judas Iscariote negó a Jesús y lo traicionó. Y la presión es a lo que va a dirigir finalmente a los seguidores de Jesús. Porque de hecho el querer complacer a las multitudes y ese querer que todo el mundo piense bien de ti ha arruinado muchos ministerios y muchas personas. La multitud quería ver milagros, pero Jesús ignora esta multitud y centra su atención en sus seguidores. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. No debemos de dejar presionarnos por las demandas de lo que la gente quiere que nosotros hagamos o no. Jesús se dejó guiar por el Espíritu Santo y se dirigió a sus seguidores. Verso 1 del capítulo 12. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos y otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura es algo que hace que el pan eleve. Y Jesús le llama de esta manera, usa este ejemplo de esta bacteria que se usa para hornear los panes. Se añade esta bacteria a la harina y entonces esto hace que la masa se infle. Y entonces Jesús usa este ejemplo porque así como esta levadura, esta bacteria se esparce a toda la masa y hace que toda la masa se infle, así la hipocresía es algo que se agrega a una multitud y poco a poco se empieza a contagiar. Es una influencia contagiosa que pasa desde los líderes hacia todos los que le siguen. Esta levadura existe en nuestra sociedad hoy en día. ¿Quién es el que está dándole forma a las masas? ¿Quién es el que está ejerciendo presión para que te comportes de cierta manera, para que te vistas de cierta manera, para que hables de cierta manera? ¿Cuáles son las doctrinas que permean nuestra sociedad hoy en día, como el humanismo? No hay nadie más arriba que el ser humano, no hay un ser más supremo que el ser humano. La evolución. Los hombres solamente somos unos animales más evolucionados. Aquellos ambientalistas que dicen que el hombre tiene control del medio ambiente y que nosotros debemos de salvar el planeta para determinar su futuro. Doctrinas de homosexualidad. Tú decides por ti mismo quién eres. No aceptes cómo naciste o con lo que tú naciste, porque puedes cambiar. Tú determina lo que tú quieras. Ecumenismo. Todas las religiones son iguales. Todos los dioses son iguales y todos los caminos llevan al cielo. Todos somos iguales. Así que vamos a deshacernos de las distinciones entre nosotros. Todo esto son doctrinas globales, son doctrinas en nuestro mundo de hoy en día, son populares y están permeando nuestra sociedad. Precisamente de esta influencia es de la que Jesús nos está previniendo aquí. Resistir la presión, porque hay mucha presión de que si no lo haces como todos los demás, tú no vas a parecer igual a todos. Muchas veces los cristianos parecemos intolerantes. Intolerantes porque estamos hablando un mensaje diferente al que se ha establecido en nuestra sociedad. Pero si tú te rindes a la presión, te vas a convertir en un hipócrita. Si tú te rindes a la presión, vas a ser un hipócrita. No
cambies tu conducta, tus patrones, tus principios por esta gente, porque si no, no estás siendo consistente con tus convicciones. Eres hipócrita, porque hipócrita significa actor, alguien que está pretendiendo ser algo que no es. Hipocresía es involucrarse en algo, en una insinceridad que es a propósito. Ok, esta es mi convicción, pero yo estoy actuando como que si no fuera, para evitar la crítica, para que las cosas sean más fáciles, para que no digan nada de mí. La palabra hipócrita significa actor, alguien que no es sincero. Y lo mismo que es lo que hacían los fariseos, lo mismo que está sucediendo hoy en día. Hay una presión tremenda para actuar como ellos quieren que actuemos. Los hipócritas de esta sociedad es los medios sociales, los medios de comunicación, todos aquellos que te dicen cómo deberías actuar para que seas políticamente correcto en la vida. Si tú quieres ser aceptado en sociedad, tú debes de actuar de esta o de aquella forma. Pero esto solamente es una caracterización de lo que tú eres, no es lo que eres. Y están dirigiendo tus convicciones personales en lugar de mantenerte, decir y hacer como lo que tú eres en Dios. Esta clase de ambiente también existía en los días de Jesús. Una de las razones que el candidato presidencial Donald Trump es tan popular, a pesar de que es un hombre de dudosas convicciones morales, sus valores dejan mucho que desear. Sin embargo, este hombre expresa sus pensamientos y sus convicciones de una manera muy libre. De hecho, se espera que políticamente seas correcto para ser un candidato presidencial, pero este hombre no lo es. Este hombre hace completamente lo que no debe de ser. Especialmente los fariseos actuaban en contra de Jesús precisamente porque iba en contra de las cosas que eran políticamente correctas de su día. Jesús estaba influenciando a otros con esta forma distinta de ser, pero entonces estas personas que son diferentes corren el serio riesgo, el grave riesgo de ser destruidos, de que su reputación sea destruida, de que los asesinen, así como hicieron con Jesús. Pero Jesús estaba en contra del sistema de sus días y estaba generando mucha reacción. Gracias a Dios que nosotros estamos en una sociedad que, bueno, todavía se acepta el cristianismo, pero el mundo alrededor de nosotros, déjenme decirles que está cambiando. Ya no estamos viviendo en un ambiente seguro para los cristianos. Los discípulos de Jesús y Jesús en estos momentos que estamos leyendo estaban enfrentándose a un mundo cambiante. Jesús se enfrentó a su sistema, al sistema de sus días,
no porque fuera un rebelde, sino porque estaba siguiendo el liderazgo de su padre. En la vida cristiana hay dos clases de hipócritas. La primera clase son como los fariseos. Ellos ponen una cara externa, una religión externa, tratan de parecer más espirituales de lo que son. Es una espiritualidad falsa. Estas gentes pueden ser pastores o cualquier persona que están pretendiendo ser espirituales y esperan que nadie los descubra, porque su vida cristiana solamente es un disfraz. El otro tipo de hipocresía es la hipocresía de la que estaban en riesgo los discípulos de Jesús. La hipocresía que un verdadero seguidor de Jesucristo pudiera esconderse para que nadie lo reconociera como seguidor de Jesucristo, para evitar la persecución. Los discípulos estaban en el riesgo de empezar a pretender ser lo que no eran, esconderse. Como dice la palabra, la luz no se esconde debajo de un almud, sino debe de salir a la luz para que la vean. Pero muchos cristianos están en riesgo de precisamente encubrirse para que no sean descubiertos como cristianos. Verso 2 del capítulo 12. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en aposento se proclamará en las azoteas. Para Dios no hay privacidad. No existe tal cosa de que nadie sabe lo que pienso, nadie sabe lo que he dicho, nadie va a ver lo que hice. Para Dios todo está al descubierto. Él puede ver hasta lo más oculto del closet de tu vida. Él puede ver, a pesar de que las luces se hayan apagado, Él puede escuchar tus pensamientos. Y tú vas a ser responsable de todo eso que has dicho, que has hecho y que has pensado. Porque Dios nos hace responsable. El mundo se olvida de las cosas, tú mismo te olvidas, pero a Dios esas cosas no se le escapan. Los discípulos tal vez estaban tentados a ganar popularidad al complacer a las multitudes, o tal vez de esconderse para evitar problemas con los escribas y los fariseos, porque a nadie le gusta ser criticado, a nadie le gusta que lo persigan. Para muchas personas es más fácil actuar hipócritamente para que no te digan nada, para que no te rechacen. Pero la hipocresía es una tontería, es fútil. ¿Por qué? Porque nada puede esconderse. Tus pecados te alcanzarán. Números 32, verso 23 dice: mas si así no lo hacéis, y aquí habéis pecado ante Jehová, y sabed que vuestros pecados los alcanzarán. La hipocresía es un pecado, y tarde o temprano tu pecado va a ser públicamente expuesto. Es imposible que nos salgamos con la nuestra, al pecar delante de Dios. Tal vez nadie lo va a saber aquí, pero aunque nadie te descubra en esta tierra, el día del juicio vas a dar cuenta de eso. Es mejor que expreses tu pecado hoy, que le confieses a Dios y que Él te ayude a cambiar y que Dios te dé una vida preciosa, una vida con recompensas en lugar de una vida escondiendo cosas. Porque Dios es amor, es misericordia. Y eso es la verdad. Nosotros no podemos exagerar acerca del amor y de la gracia de Dios, de su misericordia,
porque no tiene límites, pero muchas veces ignoramos el hecho de que Dios también es un Dios de justicia, un Dios que corrige, un Dios que disciplina a aquellos que ama, un Dios que para el cual nosotros somos responsables de lo que Dios nos ha dado, un Dios que delante del cual vamos a estar delante un día y Dios nos va a juzgar por todo aquello. Romanos 2, capítulo 2, verso 16. Aquí nos revela que va a haber un día del juicio, un día que vendrá, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Primera de Corintios, capítulo 4, versos 4 y 5. La Biblia dice, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En ese día que viene, los seguidores de Cristo vamos a dar cuentas de todos los dones que Dios nos dio y las oportunidades que Dios nos dio, y vamos a recibir los premios y las recompensas basadas en esto. Vamos a 1 de Corintios 3, 13. La obra de cada uno será manifiesta. Aquí lo tenemos. Un día que viene, un día de juicio, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a experimentar este juicio, los cristianos. Y la prueba será el fuego. El fuego va a revelar nuestras obras. Lucas capítulo 12. Vamos atrás otra vez a Lucas. Vamos un poco más adelante de nuestra lectura base de hoy, 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, o sea, cuando Cristo regrese, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Verso 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Okay, Jesús está dando responsabilidades, un ministerio, y entonces bienaventurado aquel siervo que se haya haciendo lo que se le encargó. Pero aquel siervo al cual cuando su siervo venga le haya haciendo así, en verdad digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarde en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que nosotros tenemos que dar cuentas de lo que hayamos hecho en esta vida. Nosotros no tenemos por qué esconder lo que
lo que realmente somos en Cristo. Al contrario, tenemos que hablar. ¿Por qué haríamos semejante cosa? ¿Por qué trataríamos de esconder nuestra relación con Jesús? ¿Por qué? Pues precisamente por el miedo. Miedo a que nos rechacen, miedo a que nos hagamos el ridículo, miedo a la persecución, miedo a la opinión de la gente. Pero esa es una decisión que tú tienes que hacer. Y muy a menudo nosotros escogemos el camino incorrecto, prefiriendo la opinión de la gente en lugar de la opinión de Dios. Cuando nosotros estamos enfrentando una situación así, estamos tratando de complacer a la gente y no a Dios. Esta afirmación viene del Señor o viene de la gente. Nuestra vida viene del Señor o de la gente. Algunos cristianos han escogido al Señor y han enfrentado el rechazo de los demás, pero eso es algo bueno. Miren Mateo capítulo 5. Mateo 5. Es una conversación muy similar a la que estaba teniendo acá con sus discípulos y con la multitud en el Sermón del Monte. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Favorecidos de Dios, es en otras palabras, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense cómo hay las dos cosas, persecución pero también bendición, por dejar que la luz de Cristo brille a través de ustedes. Hay persecución, pero también hay recompensa. Algunos los van a perseguir, ¿cierto? Pero algunos también van a responder positivamente a lo que ustedes están hablando y diciendo. Y como resultado se glorificará al Padre en el cielo. Pero ¿qué pasaría si te quedas paralizado por miedo y ya no puedes decir nada porque tienes miedo? Este miedo viene solamente del enemigo para que tú te quedes callado. Y es una condición que no es saludable, que necesitamos orar para que Dios nos libre de este miedo y pedirle a Dios que nos dé el poder para sobreponernos a este miedo. Primera de Juan 4, 17 y 18. Juan dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En otra traducción dice que esta vida que vivimos es Jesús viviendo en nosotros. Verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hechos, capítulo 1, verso 8. Dice, recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Estamos enfrentando miedo? Bueno, pues no huyas de eso. Reconoce que el Espíritu Santo vive dentro de ti y clama a ese Espíritu Santo para que te dé la fortaleza, el valor que necesitas. Este es un poder que de una manera sobrenatural te capacita para sobreponerte al miedo, para vencer este miedo a la persecución. Y no significa que no va a haber miedo, que no te vas a poner nervioso. No, va a haber momentos así, pero tú vas a tener una motivación mucho mayor y te vas a sobreponer a todo lo que se te ponga enfrente, porque es el Espíritu el que te va a ayudar a hablar
fuerte, con valor. Lucas 12:4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. La actitud de muchas personas es evitar a todo costo la muerte, la persecución. Pero nosotros no tenemos que temer a esto. Lo peor que te puede pasar es irte al infierno. La Biblia enseña que para un seguidor de Cristo, la muerte es ganancia porque la vida es Cristo. Y cuando mueres pasas a una presencia suprema, a la presencia de Dios. Y esto es lo que enseña la palabra. ¿Lo crees? ¿Realmente crees? Si tú crees que Cristo está contigo y que no debemos de temer a aquel que puede matar el cuerpo, no tengas miedo. Aquellos que lo único que pueden hacer es matar tu cuerpo. Para los que no son salvos, para aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no tienen este poder, puede ser algo aterrorizante. Pero Dios nos va a dar ese poder a los que creemos en Él. Esto no es lo último y la muerte no es algo tan malo. Si realmente creemos, aún las amenazas de muerte para aquellos que viven abiertamente para Cristo, esto no será suficiente presión para que oculten su fe, porque dice la palabra, no tengan miedo de aquellos que pueden solo matar el cuerpo y no pueden hacer nada más. Hermanos, hay cristianos que han sido decapitados por los terroristas de ISIS. ¿Por qué? Porque ellos creen en Cristo. Ellos han sufrido mucho menos que aquel que ha muerto en su casa o en el hospital con cáncer, o aquellos que mueren con demencia senil. Ser ejecutado rápidamente por el testimonio del amor de Jesucristo es más glorioso y tiene menos dolor para la gloria del cielo. Verso 5. Pero os enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarles en el infierno. Sí, a este teman. Dios nos va a dar el poder a nosotros cuando estamos parándonos firmes a favor de Jesús. La noche antes de que Lutero se defendiera por sus enseñanzas de la gracia de Dios, este hombre escuchó cómo sus colegas con gran miedo clamaban a Dios en oración. Pero al siguiente día, Martín Lutero se paró ante la corte, donde le preguntaron: ¿te vas a retractar de lo que has dicho, de lo que hablaste en contra de la Iglesia Católica? Y aquel lugar estaba lleno de personas que estaban listas para linchar a Martín Lutero. Pero Martín Lutero habló primero en alemán y luego en latín. Y dijo, como su majestad está pidiendo de mí que responda, simplemente les voy a decir que no puedo contradecir a las Escrituras por una simple razón, que no acepto la autoridad de los papas ni de los concilios que han contradicho la Biblia. Mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios y no puedo
y no me voy a retractar de nada, porque iría en contra de mi conciencia y no está bien. Pero el Señor me ayudará. Amén. En este momento criminal, Lutero hizo una decisión por Dios, por la gracia de Dios. Este hombre estaba temblando, pero tenía temor de Dios. Cuando el reformador John Knox fue sepultado, en su tumba escribieron: aquí yace un hombre que temió a Dios, que temió tanto a Dios y por esa razón nunca le tuvo miedo al hombre. La iglesia de hoy necesita desesperadamente tener este poder, esta pasión, este temor de Dios. Pedirle: Señor, llénanos con este temor de Dios. ¿Eres culpable de ser hipócrita? ¿Qué clase de hipócrita eres? ¿Realmente amas a Dios? ¿Vives una vida en la que todo mundo puede ver que eres cristiano y te pueden rechazar por ser cristiano? ¿O actúas como si no fueras cristiano toda la semana con tus compañeros de trabajo, de escuela, para que nadie te critique? Bueno, si eres hipócrita, un día Dios te va a juzgar, pero no tiene que ser así, porque si te arrepientes vas a recibir misericordia, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra injusticia. Aún en ese día del juicio, no habrá nada entre Dios y tú si hoy confiesas tu pecado, porque Él puede lavar tus pecados y dejarlos blancos como la lana. Padre Celestial, te pido por el temor de Dios, por esta reverencia y respeto y honor para ti. Llénanos de este temor santo en el cual temamos deshonrarte, para no deshonrar a aquel que nos amó tanto. Señor, que podamos enfrentar cualquier acusación o ridículo o persecución de aquellos alrededor de nosotros. Que prefiramos a ti siempre, Señor. Señor, tal vez vamos a tener ridículo y burlas, pero Señor, que nosotros podamos preferir esto a deshonrar a nuestro Dios. Señor, equípanos y prepáranos para los días que vienen. Te pido, Señor, que podamos ser obedientes a la dirección del Espíritu Santo y que no seamos hipócritas, escondiendo nuestra verdadera lealtad, escondiendo nuestro verdadero amor para complacer al mundo alrededor. Señor, te pido que cambies nuestros corazones y nos prepares para estos días que vienen y ayúdanos a ser triunfantes en ti, en el nombre de Jesús. Amén.